Antes de arrancar la teoría, la semana que viene hay enroque. El lunes vamos a tener teoría y el miércoles van a tener el seminario. ¿Están todos? Bueno, pero el mismo lugar de siempre, ¿no? Mismos horarios, todo lo mismo, salvo que arreglen con Nati otro horario para el miércoles, como ustedes quieran, yo no tengo problema, pero el lunes más temprano no puede ser porque el laboratorio está ocupado, salvo que demos virtual. Pero sí, pues justo tiene el cumpleaños de la hija. Nati me pidió esta semana enrocarlo, la semana que viene. Entonces vamos a adelantar cromatografía y después tienen. ¿Cómo le fue con extracción? Así que la teoría de hoy va a ser más cortita y el lunes, que tenemos hasta 4 horas en laboratorio, terminamos todo lo que es cromatografía gaseosa. Profe, el lunes, entonces es presencial. Salvo que quieran que sea todo virtual. Yo más que nada para organizarme por el No, trabajo. ustedes díganme, a mí me da como hacemos el cambio el lunes, no tengo ningún problema que sea virtual. Bueno, como digan, o sea, más que Díganlo, nada porque voten ahora y ya coordinamos, no hay problema. Mantenemos el horario. el lunes es la teoría. Lunes teoría. Sí. Okay. Miércoles va a ser el seminario de introducción a la cromatografía. El miércoles sí es presencial. Yo supongo que sí. Bueno, como quieran. Pero ahí A mí escriban al grupo y lo coordinan con Natalia. Yo no les voy a poner ni una objeción. Si arreglan con Natalia una cosa, mientras a usted le sirva y a ella también, no tengo ningún problema. Bueno. Sí, sobre el final, cuando volvamos a la clase los miércoles de teoría, esa sí la hacemos presencial para, pues va a ser una parte de cromatografía líquida y eso, y es mejor presencial. Pero la que viene no tiene ningún problema. ¿Los demás están o no están? No arranco hasta que no me respondan todos. Sí, profe. Norman está. Muy bien. Si no pueden hablar, escriban al chat, no hay problema. Ok. Leila. Sí, profe. Ok. ¿Ven? Pueden responder. Entonces quedamos lunes 14 horas virtual. Yo ahora, esperen que ya armo para no olvidarme, el Meet del lunes y se los comparto. Sería el lunes 27. Lo mando al grupo. Así ya les queda. Ahí lo mandé, ¿eh? Bueno, arrancamos. Díganme ahora cuando les comparto.
Sí se ve. Espera un segundito. Ventana. ¿Se ve? Se ve, profe. Introducción a la cromatografía y un microscopio. No veo si ese es el nombre de la presentación, pero sí, se ve la diapositiva 7. Dice temario. No, la 7 no. No sé por qué no. Ahora sí. ¿Ahí se ve bien el tamaño? Sí, ahí está bien. Perfecto. Entonces, siguiendo lo que es el método de separativos, nos adentramos, ¿se acuerdan que habíamos visto que estaba el método de extracción? Líquida, líquida, líquida sólida. Nos iba a quedar con líquida, líquida. Y después dos métodos cromatográficos. También existe destilación y eso, pero no lo vemos. Dentro de los métodos cromatográficos vamos a ver cromatografía gaseosa y cromatografía líquida. Esta primera parte de la clase va a ser una introducción a la cromatografía, con los parámetros generales a cualquier cromatografía, y después vamos a adentrarnos en el mundo de cada una en particular. En todo lo que es el proceso cromatográfico de separaciones se encuentran dos fases. Ambas fases son inmiscibles entre sí, similar a extracción, donde se tiene una fase móvil y una fase estacionaria. Hay una fase que permanece fija a un medio, un soporte, una columna, etc. Y otra fase que se pone en contacto y la atraviesa de forma continua. No es un de contactos discretos como el de extracción. Si no entienden algo, me paran, por favor, ¿eh? Como no lo estoy viendo. Entonces tenemos una fase estacionaria y una fase móvil que pasa a través o en contacto del anterior, y me da un método físico en donde se logra la separación de los componentes de una mezcla. Yo en general pongo una mezcla de compuestos en contacto con la fase estacionaria, y cuando pasa la fase móvil atrás de ellos, hay una interacción selectiva diferencial entre los solutos y analitos y la fase móvil y estacionaria, que hace que algunos se muevan más rápido que otros. Obviamente, para que se pueda separar, los componentes a separar deben ser solubles en la fase móvil y tener capacidad de interacción con la fase estacionaria. Si no es soluble los analitos en la fase móvil, van a quedar retenidos en la fase estacionaria. Y si por el o no son afines a la fase estacionaria, los solutos van a irse rápido con la fase móvil y no se van a separar. Entonces necesito que tengan interacción con ambas. Dentro de los ejemplos de cromatografía que pueden haber, están cromatografía de capa fina, cromatografía en columna, a presión atmosférica, o cromatografía en columna a presiones mayores, que puede ser gaseosa o líquido, ya métodos instrumentales. El método de capa fina y el método de columna se usa mucho en orgánica, por ejemplo, o en la purificación de compuestos. El origen de la cromatografía se remonta a 1903, en donde se armó una columna con carbonato de calcio y se le sembró en el inicio de la columna una mezcla de pigmentos y se hizo pasar a través de la columna, en contacto con la fase estacionaria, una fase móvil que era éter de petróleo. Los distintos pigmentos de la mezcla interaccionaron en forma diferencial o diferente con la columna, o sea, con el relleno y con la fase móvil, separándose. Aquellos pigmentos que eran más afines a la fase móvil se movían más rápido y salían antes, el caso del amarillo, que los pigmentos más afines a la fase estacionaria, caso del azul. Entonces, lográndose con el pasaje de la fase móvil a través de la estacionaria, la separación gradual de los distintos compuestos de la mezcla. Al final de la columna se recoge en frascos
y se van separando cada pigmento por separado. En general, la cromatografía está compuesta de una columna que retiene, o un medio de soporte que retiene la fase estacionaria, un ingreso de muestra, que es una mezcla, y la fase móvil que pasa a través de la fase estacionaria, separando los compuestos en forma diferencial. ¿Cómo puedo clasificar las técnicas cromatográficas? Según la naturaleza de la fase móvil, según la naturaleza de la fase estacionaria, según el mecanismo de interacción de los solutos con las fases, según la técnica operatoria y según la forma de desarrollar la muestra. Si las clasifico según la naturaleza de la fase móvil, esta puede ser la fase móvil un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Es un fluido que trabaja a las temperaturas de presión y temperatura crítica. Si la fase móvil es un gas, va a ser una cromatografía gaseosa. Si la fase móvil es un líquido, sería una cromatografía líquida. Si la fase móvil es un fluido supercrítico, va a ser cromatografía de fluidos supercríticos. Es bastante intuitivo. Después le puedo adicionar la naturaleza de la fase estacionaria. Entonces, si tenemos la cromatografía gaseosa, o sea, la fase móvil es un gas, y dependiendo de la fase estacionaria, si esta fase estacionaria es un líquido embebido en la pared de un capilar, la cromatografía va a ser gas líquido. O sea, fase móvil gas, líquido estacionaria. Si en contrario la fase estacionaria es un sólido, la cromatografía va a ser gas sólido. Las siglas esas están en inglés, gas liquid chromatography o gas solid chromatography. Si la fase móvil es un líquido, dependiendo de la naturaleza de la fase estacionaria, voy a tener distintas cromatografías líquidas. Si la fase estacionaria es un líquido depositado sobre un sólido o se lo embebe, voy a tener lo que sería cromatografía líquida-líquida. Si la fase estacionaria es un sólido, va a ser cromatografía líquido-sólido. Si la fase estacionaria es un sólido, pero es una resina de intercambio iónico, voy a tener cromatografía de intercambio iónico. Aquí el mecanismo de interacción es importante. Y si la fase estacionaria es un líquido en los poros de un polímero sólido, tengo lo que utilizan bastante en ciencia de la vida, cromatografía en permeación en gel. Entonces, si yo en el examen les digo cómo se pueden clasificar los distintos métodos cromatográficos, ustedes me tienen que ir de esta a esta. O le digo, ¿cuáles son las diferentes técnicas, métodos de clasificación de las cromatografías? Describen estas 5. Describa según la naturaleza de la fase móvil estacionaria, describen estas 2. Las técnicas también se pueden clasificar según el mecanismo de interacción del soluto con el soporte, el líquido de la fase móvil. Entonces pueden ser fenómenos de interacción por absorción. Tengo un sistema, un sólido líquido, la fase móvil de un líquido, en la fase estacionaria es un sólido. Puede ser el mecanismo de intercambio iónico. Tengo un sólido que es una resina de intercambio iónico y también va a ser, obviamente, una resina líquido-sólido. Pero el mecanismo de interacción en ambas, que son líquido-sólido, uno es el fenómeno físico de adsorción y el otro es el de intercambio iónico. El de adsorción voy a trabajar con moléculas neutras y en el intercambio iónico con iones. Es más común para trabajar separación de cloruros, fluoruros, ioduros, fluoruros, sulfatos, fosfatos, amonio, sodio, potasio, calcio, magnesio, etc. O ácidos grasos de bajo número de carbono. Si el mecanismo de interacción es una partición, un reparto, que es lo más similar a la extracción, va a ser una cromatografía líquido-líquido o gas líquido. Y siempre la fase estacionaria, que es un líquido, va a estar embebida en un soporte sólido. Y si es una cromatografía en permeación en geles, tengo un gel poroso
un líquido embebido. Las moléculas van a pasar a través del medio poroso. Las moléculas más chicas van a entrar a los poros, las más grandes no. Entonces las que no entran en los poros van a salir antes de las que entran en los mismos. Entonces separo familias de distintos pesos moleculares. Según las técnicas cromatográficas, según la operatoria, puede ser en columna o lecho abierto, puede ser una columna rellena, empaquetada o columna copilar, y según la forma de desarrollo de la muestra, o sea, cómo se produce el desarrollo de la muestra a través de la columna, puede ser por elusión, desarrollo frontal o desplazamiento. ¿Alguna duda? Toda esta parte vamos a ver hoy, ¿cómo? Que se entiende. Toda esta parte hoy, que es medio introductoria, son muchas definiciones que no les va a quedar otra que tratar de ir aprendiéndola, y cualquier duda se las quiero plantear hoy para que el lunes, antes de avanzar más con equipamiento de cromatografía gaseosa y ecuaciones, Van Dimter y demás, las tengan leídas para el lunes, repasarlas previo a ir a lo más específico. Pero estos no son más que definiciones que se las tienen que aprender. Dentro de las técnicas de la ilusión, es la forma de poner en contacto la fase móvil y la fase estacionaria. Uno tiene la columna rellena, como esta de acá, siembra al inicio de la columna la muestra, o se agrega la muestra en la cabeza de la columna, y luego que sembré la muestra, hago pasar fase móvil en forma constante, de modo que vaya arrastrando los solutos a lo largo de la columna. Aquel soluto que interacciona más con la fase móvil que con la estacionaria va a moverse más rápido que el que interacciona más con la fase estacionaria respecto a la móvil. Ese va a quedar más retenido. Cuanta mayor interacción haya entre el soluto y ambas fases, mejor grado o más cosas en extracción. ¿Se entendió la analogía? Sí, profe, se entendió. Bien. Lunes parcialito. Y este es un ejemplo de ilusión. Tengo la columna representada por este rectángulo, tengo la muestra que la agrego en la cabeza de la columna, la siembro, la inyecto, en este caso representado por A más B. En el final voy a tener un detector, no viene el caso ahora cuál ni cómo funciona, lo vamos a ver en la próxima clase. Y hago pasar la fase móvil a través de la columna en forma continua. Al ir arrastrándola, el analito A va a moverse más rápido que el B, porque el A es más afín a la móvil y el B a la estacionaria, y cuanto más pasa el arrastre, más se van a ir separando, y hasta que sale primero el B. Esto voy a tener un detector con un principio físico determinado que me va a dar una señal. Y la señal en un cromatograma, que es como se llama la salida de un cromatógrafo, me da señal en función del tiempo. Y al tiempo en que salió el soluto A de la columna, me va a dar un pico con una gaussiana. Una dispersión. Después lo vamos a ver cuando veamos Van Dimter, por qué. Entonces, estos tiempos van a ser cuasi característicos del analito en cuestión para esas condiciones. Y vamos a ver después que el área debajo de esta gaussiana es proporcional a la cantidad de analito. Cuanto más compuesto hay, más grande es el pico. Va a ser proporcional a la concentración. Entonces, dentro de lo que es el cromatograma, voy a tener dos parámetros. El parámetro tiempo, o tiempo de retención, que me va a dar una idea cualitativa de qué analito es, de forma comparativa con un estándar. Y el área debajo de la curva de la gaussiana va a corresponder a cuánto analito hay.
Entonces, dentro de los parámetros característicos de las separaciones cromatográficas, tengo los parámetros de retención, los parámetros de eficiencia y los parámetros de resolución. Entonces, yo tengo dentro de los parámetros de retención, el más característico es el tiempo de retención, que es el tiempo en que tarda el compuesto desde que yo inyecto la muestra y se larga el cero del cromatograma hasta que llega al detector. Se mide en minutos. Y se mide desde el momento que se inyectó hasta el pico, hasta la cabeza del pico de la gaussiana. Y se denomina como TR, tiempo de retención. Para el pico 1 va a ser TR1, para el pico 2, TR2. Y si yo al tiempo de retención lo multiplico por el caudal de flujo de la fase móvil, voy a tener lo que se llama el volumen de retención. También existe lo que sería el tiempo muerto, que es el tiempo que tardaría la molécula en recorrer la columna desde la inyección hasta el detector si nunca interaccionara con la fase móvil, en la fase estacionaria. Entonces, la molécula que tiene cero interacción y literalmente me mide, es un valor pequeño, cuánto tiempo tarda en recorrer del punto A al punto B. Y se llama TU, T0 o TM, tiempo muerto. También se mide en minutos, es este valor chiquitito, y es, si lo multiplico por el caudal de la fase móvil, va a ser el volumen muerto. Y si ahora trabajo con lo que se llama el tiempo de retención ajustado, que me da una idea de la interacción neta de mis moléculas con la fase estacionaria, yo lo puedo definir como el tiempo de retención menos el tiempo muerto. El tiempo de retención es el tiempo desde que inyecto hasta que sale. El tiempo muerto es el tiempo desde que inyecto hasta que sale sin que haya interacción. El tiempo de retención ajustado va a ser al tiempo total, resto el tiempo de recorrido y solo me queda el tiempo neto de interacción soluto. Recuerden que el muerto va desde acá. El retención neto. Entonces, TR' sería tiempo de retención ajustado. Que a mayor tiempo de retención ajustado, mayor interacción tengo del soluto con la fase estacionaria. Pues tengo la constante de distribución, el factor de capacidad, K'. El factor de capacidad nos da una idea de la velocidad de migración, o sea, de transporte de los analitos a través de la columna. A mayor K', más retenido está, porque la definición de K' es tiempo de retención menos tiempo muerto dividido tiempo muerto. Si no se interacciona, sería el valor de 0. T muerto menos T muerto, 0, dividido tiempo muerto, 0. Y puede ir hasta infinito. O sea, cuanto más retenido, más grande va a ser el calor K'. El tema es que no se trabaja con K' muy grandes porque me generarían muchos problemas. Primero, el tiempo de análisis sería eterno. Y segundo, me generaría problemas de dispersión del pico, achatamiento del mismo, ensanchamiento, etcétera, dificultándome la integración, o sea, calcular el área. Si yo quiero saber cuánto tienen, necesito saber el área. Entonces, los valores de K' óptimos es que sea mayor a 1, pero menor a 20. ¿Por qué mayor a 1? Para que no se confunda mi analito con el tiempo muerto, o cercano, o el pico solvente, etc. Así que los valores óptimos van entre 1 y 20. Generalmente entre esos valores voy a obtener una buena resolución cromatográfica, quiere decir que si yo inyecto 3 compuestos, me tendrían que aparecer 3 picos separados. Otro parámetro importante de retención es el factor de selectividad, que en este caso compara los tiempos de retención específicos
o los factores de capacidad, para dos picos que salen continuos. Entonces, el valor de alfa va a ser K' de B menos K' de A. Siempre arriba va a ir el pico que sale más tarde, el más retenido. Y eso no quiere decir menos que el cociente de los tiempos de retención específicos. Un alfa igual a 1 me implicaría que los picos salen juntos. Entonces yo necesito que haya interacciones más que el otro, un compuesto del otro, para que tenga picos adyacentes separados. Después tenemos lo que son los valores, hasta ahí eran los parámetros de retención, después vienen los parámetros de eficiencia de la columna. La eficiencia me va a medir el grado de ensanchamiento de los picos continuos, o de cualquiera de los picos en realidad. Cuanto más ancha es el pico gaussiano que se genera, menos eficiente la columna. El ensanchamiento de la base, o sea, dos picos, yo tengo dos características similares, dos concentraciones iguales. Cuanto más ensanchado es el pico, más chiquito es y se solapan. Entonces, si se solapan, no puedo calcular bien el área debajo de cada curva y voy a tener errores. Lo que yo busco siempre es tener picos lo mejor separado posible, para poder integrar cada uno en forma independiente. Y el ensanchamiento de la banda es directamente proporcional al tiempo de retención. Cuanto más tiempo tarde en salir, más ancho va a ser el pico. Y es inversamente proporcional a la velocidad de la fase móvil. A mayor velocidad de fase móvil, más angosto el pico. Cuanto mayor eficiente es la columna, para separar dos picos, más angostos salen. Como consecuencia de una baja eficiencia, voy a tener pérdida en altura de los compuestos. Si pierde altura, pierdo sensibilidad. Y si aumenta también al perder altura, van a aumentarse el ancho y posible solapamiento, o sea que dos picos salgan mezclados. Yo necesito, si tengo 4 compuestos, que salgan 4 picos separados. La eficiencia en general se la puede medir desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista cinético. Desde el punto de vista de termodinámico, a partir de lo que se llama plato teórico, que es una comparativa con lo que es una columna de destilación fraccionada, en donde cada plato teórico equivale en realidad a un equilibrio soluto, fase móvil, fase estacionaria. Entonces, se tiene el pico, una gaussiana, se trazan las dos tangentes para que se corten arriba, y voy a tener dos parámetros, la altura del pico, el ancho de la base, que va a ser el ancho de la intersección de las dos tangentes con el eje de las X, o el ancho a la mitad del pico. Entonces se mide el pico a la mitad de la altura, se mide el ancho de la base, al ancho medio. Y se define el número de platos teóricos, o sea, el número de equilibrios que suceden en la columna, como n, y por definición L va a ser la longitud de la columna dividido h, y h es el concepto de altura equivalente de plato teórico. Vendría a ser, es la distancia necesaria que tiene que recorrer el soluto a través de la columna para entablar un equilibrio. Entonces, cuanto más equilibrios tengo, o sea, cuando la distancia necesaria para que encuentre el equilibrio la columna sea más chica, voy a tener n más alto, o sea, más equilibrio sólido, soluto, líquido y mejor eficiencia. Si h lo defino, despejo de esta ecuación h, va a ser, y defino que el ancho de la base es 4 veces la desviación, la versión estándar del pico gaussiano, obtengo la definición de para n.
N va a ser el cociente entre el tiempo de retención y la desviación estándar del tiempo, del eje del tiempo, todo al cuadrado. Y entonces N, si yo lo reemplazo porque esa desviación estándar es 4 veces o un cuarto del ancho, va a ser 16 por tiempo de retención dividido el ancho de la base al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen un cromatograma y miden el ancho de la base y saben el tiempo en el que salió ese pico, lo reemplazan acá y pueden calcular la eficiencia de la columna para ese compuesto en esas condiciones. Si trabajan en vez con el ancho de la base, con el ancho a la mitad del pico, el ancho a mitad del pico va a ser 2,354 sigma, y lo reemplazan como hicieron acá. El n se calcula como 5,54 por el cuadrado del tiempo de retención sobre el ancho medio. Las dos fórmulas son equivalentes para el cálculo a través del cromatograma y las tienen que saber para el parcial. Lo que tienen que quedar también es que a mayor n, mayor eficiencia, que equivale que un menor h. Necesito menos recorrido del soluto a través de la columna para que alcance un equilibrio. Desde el punto de vista de la teoría cinética para establecer la eficiencia, hay una ecuación que vamos a ver después, que es la ecuación de Van Dimter, que me relaciona la altura del plato del h en función de la velocidad de la fase móvil. Va a depender de la velocidad de elusión, de los parámetros de difusión del soluto a lo largo de la columna y va a depender de lo que se llama tortuosidad o diferentes caminos que puede atravesar el soluto a lo largo del sólido de la columna. Aquel soluto que recorre un camino más largo va a tardar más que aquel que recorre un camino más corto. Y hay una distribución de caminos en la fabricación del lecho de la columna, entonces es un parámetro a tener en cuenta. La ecuación de Van Dimter para la altura equivalente plato teórico H o HETP se la puede descomponer en tres partes importantes que están relacionadas con tres fenómenos distintos. Un fenómeno A, que tiene efectos de caminos múltiples, el fenómeno B, que tiene los efectos de difusión longitudinal, y el efecto C, que tiene que tener en cuenta todos los efectos de resistencia de transferencia de materia en la fase móvil y en la fase estacionaria. ¿Se ve bien la gráfica ahí? Sí, profe, se ve bien. Bueno, ¿ven que hay una curva naranja y después tres curvas en línea de puntos? Sí, se llega a ver. La curva naranja sería la ecuación completa, H, que tiene los parámetros A, B y C. De la línea de puntos vendría a ser cada parámetro individual, que la resultante de estos tres me da la curva naranja. El parámetro A, esto se grafica H en función de velocidad, mu. Entonces, el parámetro A no está multiplicado por la velocidad, es una constante. Va a ser esta línea de puntos acá recta. El parámetro B está dividido por mu. Es la ecuación que corresponde a la difusión longitudinal. Es la línea que va decreciendo punteada. A mayores velocidades, menor valor de B sobre mu. Y el parámetro C, que es resistencia a la transferencia de materia, va creciendo con el incremento de velocidad. Hay mayor resistencia a la transferencia de materia. Y el resultado de estas tres ecuaciones, de estas tres para un proceso dado, me va a dar la ecuación esta de Van Dimter. En la primera etapa predomina el parámetro de B sobre mu. En la segunda etapa predomina el parámetro de C. Y el valor mínimo que se va a obtener va a ser el valor de A. Como ven, esta curva tiene un mínimo. O sea, el H mínimo va a corresponder a una velocidad que se denomina velocidad óptima.
el parámetro A, que tiene que ver con el camino múltiple. Si yo tengo una columna rellena de esferitas o partículas de soporte, no van a ser compactas homogéneas, entonces todos los caminos generados a través del pasaje por esa materia sólida van a ser diferentes, entonces va a haber solutos que van a recorrer un camino más corto que otros que van a recorrer un camino más largo. Eso implica que unas moléculas van a llegar un cachito antes al detector que otras. Eso me va a dar una distribución gaussiana de llegada y una dispersión o ensanchamiento, sigma. Entonces, este parámetro va a depender de la no homogeneidad de flujo y de la diferencia de los caminos. Y es característico de la columna. Se mantiene constante para cada columna según su construcción. Y no depende de la velocidad. En columnas capilares, que es un capilar con fase estacionaria embebida en las paredes sin partículas, el término A es despreciable. El término B, o el término que corresponde a disfunción longitudinal, sí depende de la velocidad. Suponemos que tenemos la columna, inyecto la muestra que tiene todas estas moléculas en la muestra, y la sentido de la fase móvil es a lo largo de la columna, hacia allá, hacia arriba. Mientras todo el conjunto de las moléculas de analitos se van desplazando, empieza a tener preso el efecto de lo que es la difusión longitudinal, que es la difusión en donde las moléculas de una zona de mayor concentración tienden a ir hacia una zona de menor de concentración. Entonces yo tengo todas las moléculas acá en el centro y por arriba y por abajo del paquete de moléculas no voy a tener moléculas de interés o analitos. Entonces, naturalmente, más allá de la dirección de flujo, las moléculas van a tender a moverse hacia las zonas de menor concentración, provocando un ensanchamiento. Este efecto es muy importante a bajas velocidades, porque a bajas velocidades favorezco que se difundan las moléculas de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración, y a velocidades altas ese efecto disminuye porque hago que se mueva más rápido hacia la salida de la columna, evitando su difusión. Va a depender mayormente del coeficiente de difusión en la fase móvil. Por eso, este valor B se hace importante a bajas velocidades. El otro parámetro, C, va a depender de los fenómenos de transferencia de masa, y son los fenómenos de transferencia de masa del soluto, analito, o como quieran llamarlo, en la fase móvil y en la fase estacionaria. Y va a depender mucho de los parámetros de retención, de la naturaleza de ambas fases, y los de los coeficientes de difusión en ambas fases, y del tamaño de partícula, etc. A mayor velocidad, mayormente pesa el fenómeno de transferencia de materia, mínimo a bajas velocidades. O sea, de resistencia a la transferencia de materia en cada fase. De ahí que la resistencia de transferencia en fase estacionaria se llama C sub S, y la resistencia a la transferencia en fase móvil se llama C sub M. ¿Cuándo voy a lograr un H mínimo o menor? Cuanto menor sea el diámetro de la partícula de relleno, favorezco la interacción. Cuanto menor sea el diámetro de la columna, cuanto menor sea la temperatura de la fase móvil en gaseosas, y cuanto menor sea el espesor de la fase estacionaria en las fases líquidas soportadas sobre un sólido. Hoy les dije que tenemos la altura equivalente plato teórico en función de la velocidad. Tengo la curva hasta superior con un mínimo. Esto corresponde a H mínimo con su mu óptimo. Si yo la ecuación original de Van Dinter la derivo, porque tengo en la curva esta tengo un mínimo. En el valor mínimo, la derivada de H en función de la velocidad es igual a 0, y reemplazo
y espejo, puedo determinar, sabiendo los parámetros constantes de la columna, que la velocidad óptima va a ser raíz cuadrada de b sobre c. Y si esta velocidad óptima la reemplazo en la ecuación de Van Dimter, en esta, reemplazo en vez de mu, pongo mu óptima, voy a tener el h mínimo. Y el h mínimo, si lo reemplazo, sería igual a más 2 veces la raíz cuadrada de b por c. Entonces, a partir de los datos de Van Dimter, pueden calcular cuál es el h mínimo con su correspondiente velocidad y en base a eso poder elegir qué caudal de trabajo se te hará en el equipo. Y por último, tienen el parámetro de resolución, que es la capacidad de separación de los dos picos, y lo pueden definir como la resta del tiempo de retención B menos A, siempre el más retenido, el número más grande, por resolución es valor positivo, dividido el ancho de cada base. Cuando el valor de resolución RS es mayor a 1,5, se puede asumir que la resolución es completa, o sea que los picos están separados. Y puedo calcular el área de bajado de cada pico sin que haya errores por solapamiento. Y acá hay un ejemplo para distintas concentraciones, o sea, relación de A y B 1 a 1, 1 en 4, 1 en 16, para cada resolución posibles. Tiene una resolución de 0,6, el solapamiento se nota mucho. Para diferencia de picos, o sea, un pico muy concentrado y otro muy diluido, no me va a poder permitir integrarlo. Y así, mientras voy aumentando la resolución, acá el caso de 1,25, los picos veo que, independientemente de estas concentraciones, se separan de tal forma que puedo calcular sin problema el área debajo de cada curva. Y yo calculo el área debajo de cada curva, puedo calcular la concentración de ese compuesto. Para una resolución de 1,5 hay un solapamiento inferior al 0,3%. Para una resolución de 1, el solapamiento es de 2,2. Y para una resolución de 0,85, la separación es insuficiente. Estos valores son en caso de que los picos tengan alturas similares. ¿Alguna duda? No les consulté, ¿les llegó el mail? Sí, profe. Con los seminarios, profe, sí. No, con las teorías y con unos diagramas de flujo que yo les armé como resúmenes, no para que estudien solo eso, sino para que les ayude como ayuda a memoria de cara a los exámenes. Sí, a mí me llegó, profe. Sí, a mí me llegó también. Esos diagramas de flujo son como titulitos, después ustedes tienen que, de la teoría y los libros, leer el contenido de esos titulitos, que es más o menos lo que sería el examen, en los temas de la parte teórica. Eso los armé cuando estaban las clases en pandemia y bueno, me quedaron como para seguir compartiéndolos, es como un resumen del resumen. No se queden solo por favor con eso. Pero los acota a saber cuánto tienen, hasta dónde tienen que avanzar y eso junto con las filminas. Ya con lo que dimos hasta recién, podrían hacer el primer seminario, pero igual el lunes nosotros vamos a avanzar y terminar todo lo que es cromatografía gaseosa junto a esto. Entonces, con lo que hagamos hoy y el lunes, ya van a poder hacer los próximos 2 seminarios de cromatografía. Después, espera a ver, después me fijo bien en el cronograma.
para que con tiempo definamos bien la fecha parcial. Si les parece, el lunes cerramos esos días. Bueno, profe. ¿Vienen con otras materias? ¿Están cursando alguna otra materia? ¿O siguen cursando? Sí, la mayoría sí, profe. Listo. Entonces el lunes cerremos con las fechas como para poder ajustar bien con tiempo y tratar de que no se superpongan. Si les parece, si tienen alguna idea de las otras materias, ya el lunes más o menos cerramos. Después podemos sobre la fecha ajustar un día más, un día menos, etcétera. Pero así ya se van acomodando y en base a eso pueden arreglar después con Natalia para hacer la práctica de laboratorio en La Plata. Que en general va a ser de mañana, que es el horario que está Natalia, tipo 9 de la mañana más o menos, para que se vayan ajustando. Buenísimo. Si alguno necesita por tema laboral certificado para esa práctica o el parcial, me avisa. Me avisa antes y yo se lo hago. Bueno. Los libero por hoy. El lunes queda virtual, en principio es algo que me digan con tiempo para hacerlo presencial. Por así pido el cañón y demás. ¿Está? Por mí virtual está bien. Pero bueno, Ok. lo que digan todos. Yo ahí al grupo de WhatsApp les mandé el link ya del lunes. Sí, virtual está bien. Les recuerdo, el lunes vamos a tener al mínimo 2 horas para completar gaseosa. Con un descansito en el medio. Buenísimo. Traten de leerlo, repasarlo, así en los primeros 5 minutos discutimos lo que vimos hoy y después avanzamos. Pues vamos a retomar varios de estos conceptos. Listo. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. No, profe.